Bueno, y seguimos aquí con el Congreso de la Tarde, con este contenido interesantísimo que hemos preparado para todos ustedes. Señores, si ustedes saben que ayer, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, fue la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha dado a la tarea de todas las semanas tener una rueda de prensa abordando los temas principales que están en la palestra. También ustedes conocen de los movimientos que ha venido dando el Partido de la Liberación Dominicana en su fortalecimiento, en su renovación, con miras a las próximas elecciones del 2028. El secretario general, Johnny Pujols, dio unas informaciones importantes que es bueno que todos veamos y luego comentamos, Ángel. Vamos a ver entonces lo que dijo Johnny Pujols, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. País hoy. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tras conocer y analizar detenidamente la sentencia número TSE 011 de 2025, emitida por el Tribunal Superior Electoral, ha adoptado por unanimidad la siguiente posición institucional. El PLD acata la decisión del Tribunal Superior Electoral en estricto respeto al Estado de Derecho y al orden democrático que hemos defendido desde nuestra fundación y que durante nuestros gobiernos se consolidaron con la construcción de la institucionalidad, el marco legal moderno y el desarrollo democrático que hoy sostiene a la República Dominicana. No obstante, expresamos nuestro desacuerdo con el contenido de la sentencia en el entendido de que constituye un exceso y una injerencia en las decisiones internas del partido. Hemos considerado que el comité político actuó dentro del marco legítimo de las atribuciones que le confieren los estatutos del partido, la ley de partidos, conforme al principio de autonomía interna de las organizaciones políticas y conforme a nuestra tradición democrática. A pesar de no compartir los argumentos contenidos en la sentencia, por las razones que les explicamos, respetamos la sentencia como corresponde a un partido serio, democrático y comprometido con la institucionalidad. Bueno, esas fueron las palabras del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, donde manifestaba la posición del PLD de acatar la ordenanza del Tribunal Electoral. Sin embargo, deja claro que no está de acuerdo por entender que hubo un exceso ahí de poder del tribunal. Ya que según los estatutos y según la misma ley electoral, pues los partidos tienen autonomía para hacer sus agendas, para elaborar el cronograma de cómo van a realizar sus actividades proselitistas. Así es que ya estaremos atentos a ver cuál va a ser el nuevo plan que va a llevar el Partido de la Liberación Dominicana. Que esto no para los trabajos de formación de nuevos miembros, de nuevos integrantes. Ustedes ya han visto también que el presidente Danilo Medina ha estado todos los fines de semana en diferentes provincias hablándole a los compañeros del partido, igualmente que el secretario general, y así todos los presidentes de intermedio, de comité de base, siguen su agenda y siguen consolidando el Partido de la Liberación Dominicana. El tema de la escogencia y de la presentación de los aspirantes del PLD, de alguna forma fue un recurso que le salió bien al PLD en el proceso pasado. En esta ocasión, quizás la Junta o los que estaban dentro vieron esa pifia que ocurrió en el pasado proceso y ahora no la dejaron pasar. Y ahí vino el inconveniente, porque es de adentro que sale un recurso que va al Tribunal Superior Electoral y que termina de alguna manera limitando en esas funciones al PLD. Me parece atinado que el partido
de alguna forma entienda que tiene que acatar. Es lo correcto. Creo que manejaron muy bien en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación este tema, por el hecho de cómo lo plantea el propio secretario general. Fíjense que dice, nosotros no podemos ir en contra de lo que nosotros mismos ayudamos a crear, y si nosotros fuimos parte de que hoy tuviéramos esas altas cortes, es para que hubiese de alguna forma un organismo que regule el accionar dentro de la política. Y como bien señala la presidenta, lo que le toca al PLD es continuar enfocándose en la formación a lo interno, en resolver asuntos que están ahí y no detenerse, porque los partidos están todos inmersos en situaciones diferentes. Todo va a depender el que primero pueda organizarse de cara al proceso que viene en el 2028, porque toda organización política tiene el mismo fin: alcanzar el poder en un momento determinado. Claro que sí. Sabes que la Junta Central Electoral, independientemente de todo, ha venido mejorando en el aspecto democrático, diríamos, porque no podemos tapar eso con un dedo, y cada partido, cada gobierno ha tenido una presentación como tal. Si vemos los miembros de la Junta Central Electoral que han sido anteriormente, que han presidido, están todos dentro de un partido. O sea, ahora mismo el ministro de Trabajo fue presidente de la Junta Central Electoral. No, él no fue presidente, él fue parte de la cuando comisión, eran jueces. Cuando eran jueces. Estuvo muy de cerca ahí. Sí. En el caso de Roberto Rosario. Eddie Olivares. El caso de Roberto Rosario también él sí fue presidente y estuvo también en ese aspecto. Y bueno, así sucesivamente. No, y tú te puedes ir a los años de ¿cómo se llama? Este señor que también estuvo en la Junta y después fue parte del equipo de Hipólito Mejía. Quienes se toman en cuenta para las posiciones importantes son lo que han trabajado de alguna en el manera partido del gobierno. Tienen vinculación. Sí, pero que siempre va a existir un tipo, diríamos nosotros desde fuera, inclinación, que se supone que deben trabajar de manera... Ya desde su posición tienen que manejarse, sí, con cierto criterio. Por lo menos no dejarlo ver, ¿verdad? Y con mucho cuidado, claro. ¿Qué usted está queriendo decir? Termine de aterrizar. No, usted tiene que hacer un usted trabajo. Va haciendo No, que por lo menos hemos visto que está porque yo le voy a decir una cosa. Posible, un poco democrático. El que menos guardó las formas ahí fue Rosario Márquez. Sí, yo considero. Porque se fue con todo. Estoy aquí y ya. Sí. Y no fue un proceso transitorio. Que no dejó reposar. Morel Cerda era que yo decía ahorita. Morel Cerda, sí. Que fue controversial en su momento. Tuvo que manejar unas elecciones un poco accidentadas y después entonces lo vimos militando en un lado. Pero lo cierto es que lo que tú señalas no deja de tener sentido. Hemos mejorado un poco en cuanto a eso, en manejar la imagen de las instituciones. Yo soy siempre un abanderado de que las instituciones tienen que primar por encima de lo que a ti te interesa. Tiene que ser. Yo he dicho que tú puedes sí. estar en una institución y puedes hacer lo que sea, pero tienes que proteger la institución. Porque al final, lo único que ha hecho que República Dominicana tenga una gran diferencia con relación a Haití es la permanencia de sus instituciones y la solidificación. El fortalecimiento de las instituciones. Claro que sí. Sin instituciones no hay Estado que funcione. Así es. Olvídese de eso, A donde las instituciones no funcionan, no hay Estado. Pregúntese a Haití, que la gente a dónde va a buscar un documento que lo identifique. Nada. ¿Dónde la gente va a declarar que compró un terreno? Nada funciona ahí. Entonces, eso es para que ustedes vean de alguna manera las cosas que a veces podemos estar en desacuerdo con algunas, pero tenemos que reconocer que hay otras en las que hemos avanzado. Claro. En ese mismo orden. En ese mismo orden también, ya con la reunión del comité político, escogieron entonces también ¿Viste Richard Medina. a Abel Martínez ahí en No, la reunión del comité político? Foto. Está integrado, está ahí. Está integrado y está en las calles. Y míralo ahí. Ahí está, así saldrán todos los precandidatos ahora. Entonces, secretario general, presidente del partido y ex candidato presidencial. Exactamente. Escogieron ahí a Richard Medina, no sé si viene siendo familia de Danilo Medina, pero es Richard Medina en sustitución, o más bien ocupando el puesto ya de la ausencia por parte de Marchena. Director de prensa. Sí, por el fallecido Roberto Marchena. En el caso de Richard es actual director de la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en INTEC, y fue director del Gabinete del Ministro de Hacienda y asesor económico en temas de deuda pública y políticas. Mira, calzarse fiscal. Los zapatos de Roberto Marchena. Sí. Es difícil. Él lo manifestó así. Porque el hombre conocía lo que es comunicación estratégica. Sí, señor. Solamente basta con que tú hagas la comparación en cómo manejaban algunos temas en la gestión pasada y cómo se manejan ahora. Obvio. Ahora mismo
Independientemente de que Paliza está queriendo asumir eso como de esa forma, pero no de esa No, formalidad. pero es que no es lo mismo, porque en el caso de Rodríguez Machena, tú lo viniste a conocer después que se tiró al ruedo político. Sí, pero las estrategias de comunicación del gobierno se manejaban con él detrás, moviendo un equipo. Es que era un hombre muy preparado. Demasiado, muy el tipo era... manejaba mucho. Pero cuando él mismo iba a hablar, todo el mundo prestaba atención. Ahí tú solamente pudieras poner en una comparación a Rafael Núñez. En cuanto a manejo de estrategias de comunicación. Son unos linces en ese sentido. Sí, también fue muy pero no puedo decir nada de la actualidad, voy a dejar eso así, porque hay unos rumores muy fuertes con este hombre. Adiós, a mí me tocó en una ocasión que fue un grupo de comunicadores a reunirse en Palacio, dentro del que estaba, y el hombre no apareció. ¿Y dónde está fulano? No, que está enfermo. Se enfermó ese día. Pero yo creo que no ha tenido una reunión nunca con los comunicadores de Santiago. Pero tú dices con Pineda. No, el actual director de comunicaciones. Con el señor Homero Figueroa. Yeah. Que de alguna manera hay quienes piensan que está comprometido cuando salga de ahí por el manejo de todo el dinero que ha manejado la Dirección de Comunicaciones en cuanto a publicidad. Pero lo han hecho bien, Villanuria que estuvo hablando correcto. Sí, lo han hecho tan bien que mucha gente dice, ¿y dónde es que la colocan? Porque ni siquiera se ve la comunicación. Se ve la publicidad. Yo escuché decir algo que tú dices eso, de tanto ha sido la inversión que se ha hecho, que ni siquiera así es tanta la promoción que se ha dado. Si tú lo comparas con lo que tú ves del gobierno, tú dices, pero ¿y a cómo es que salen la cuña? Son demasiados millones de Como dicen por ahí, presidente, a lo demasiado hasta Dios lo ve. Así es. Miren, en Fuerza del Pueblo se están adelantando y por eso decía, cada partido está tratando de organizarse en lo que pueda para dar sus palos, porque tiene que darlo obligatoriamente. Si usted quiere llegar a alcanzar el poder, tiene que estar organizando su casa constantemente, el tiempo corre, moviendo sus fichas. Y tú tienes que posicionar a tu candidato. Eso es así. La Fuerza del Pueblo acaba de escoger a su vocero en la Cámara de Diputados, que es la reelección de quien era vocero hasta este momento, que va a repetir. En el Senado se dice que probablemente haya cambios. Ustedes saben que actualmente en el Senado el vocero del Partido de la Liberación es Omar Fernández. La Fuerza del Pueblo. Es de la Fuerza del Pueblo, sí, es Omar Fernández, pero se dice que probablemente no está. Colóqueme ahí, señor director, lo relacionado, el incumbente de Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, que es el diputado que repite como vocero de esa organización. Aquí se esperaba, muchos esperaban que sea Félix Michel, decían, pero no había las condiciones. Bueno, yo no lo veo ni siquiera tan cercano al presidente del partido, que es diferente, como que ha habido cierto distanciamiento, incluso una desaparición física de los medios. Tú no lo ves por ningún lado. Sí. Tú no lo ves por ningún lado. Ahí está la foto de Rafael Castillo, está antes de lo que ya pusimos. Y en el caso de Omar, yo lo entendería como estrategia si lo mueven. Omar, bueno, entraría entonces Félix Bautista. Es lo que yo entiendo. ¿Hay otro aparte de? Son ellos dos, ¿no? Son ellos dos. Entonces le tocaría a Félix Bautista. ¿Por qué? Porque hay temas en los que Félix puede fijar una posición que Omar quizás por un asunto de cuidar su imagen no lo va a hacer. Considero que también es lo mismo, porque se ha visto muy expuesto. Al partido le conviene una persona que en todo tema pueda tener una posición. Sí. Por ejemplo, en lo que tuvo que... No. Son fotos. Eso es del PLD. Que lo vamos a poner ahora con relación al arroz. Pero en el caso de Félix Bautista, decía, por ejemplo, ayer en la aprobación del código que se llevó a cabo, no votó a favor del código. ¿Félix Bautista? No votó. Hubo dos que se abstuvieron. O que votaron en contra. Y sin embargo, Omar Fernández manifestó votó a favor. Que viene de la porque él estaba esperando que eso se concluyera. Sí. Porque viene pero en el caso de Félix Bautista, de la Cámara de Diputados viene ejecutando esto y qué bueno que ahora entonces ya se ha logrado. Exactamente. En el caso de Félix Bautista, lo que se entiende es que él está identificado con el tema de las causales. Sí. Que es un tema que él ha asumido y que quiere ser coherente en ese punto y por eso no votó. Que no es su derecho. Que no es que se opone a lo demás. Sino no. Estaba de acuerdo que esto también se incluyera en el debate, que por eso le decía a la presidenta, se aprobó en el Senado. Pero el debate fuerte va a ser en la Cámara de Diputados. Y que creo que no va a ser tan fuerte porque el PRM tiene a todo el mundo. Ya tiene tiene mayoría cualificada y cuantificada.
sea, como quiera que ellos decidan. Posición, o sea que... Exacto. No, y las personas en la Cámara de Diputados, los diputados que pudiesen estar, diríamos, como Félix Bautista, está el caso de la diputada Soraya, pero ya con el hecho de la imposición de más penas, eso hay mejor un ¿Tú poco. crees que han de alguna manera negociado? Es un bajadero ahí. Sí. Porque es que había un tranque en ese sentido, aunque yo no lo veía tan tranque. Yo veía... Pero tú decías también, es importante que suceda que era retrasar el proceso. Cambio, ya por lo menos un avance. Ya más adelante veremos ya lo que... Pero es que, Ángel, estábamos hablando de 1880 y pico para allá atrás. O sea, y viviendo en el 2025 con ese que se mencionan código. Ahí, en aumento de pena. Sí, hay muchas cosas que son muy importantes. El asunto que tiene que ver con los cibernéticos. Sí. Y lo que tiene que ver con todo lo que se va a presentar, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y las penas que sean también malversación de fondos, corrupción. Aunque hay quienes dicen que hay mucha protección a la corrupción en el código. Vamos a esperar que llegue a ver si eso es así. No, lo que hay que detallar bien y leerlo. Pero dicen que el Senado se cubrió bastante y cubrió bastante a los funcionarios. Pero eso hay que verlo con una lupa. Con lupa. Eso hay que verlo con lupa. Eso es Señores, así. estén atentos. Lo bueno que me gusta es que la sociedad ya está atenta a todos los cambios, a todas las decisiones que toman los que nos gobiernan. Mire, casos como este, que se lleva a cabo en las cámaras de diputados como en el Senado, la sociedad debería ir también a la mano con ellos observando estos procesos. Sí, porque ya tenemos años en eso, sin embargo no podemos detenernos en una día específica que la sociedad se ha visto. Por eso es que se dan todas las protestas y las vistas públicas y todo, porque la sociedad está exigiendo usted ya acaba de decir, hay que ver con lupa, porque no lo hemos visto. Solamente hemos escuchado, por ejemplo, el caso de las 3 causales, que fue que se concentraron tanto en eso. No, yo te voy a decir, las 3 causales la utilizaron para desviar mucho de otros temas. Como este caso que tú acabas de decir. Muchos de otros temas. Y tú lo verás en la práctica. Por eso yo decía que ahí yo veía ahí un diputado que más que el legislador parecía el abogado de los delincuentes. Porque decía, pero usted tiene que tomar en cuenta en que esas penas tan altas para gente seria, señor, eso no se le va a aplicar a gente seria. El que tiene un buen comportamiento dentro de una sociedad no va a tener que ver ese código. Exactamente. Y se supone que el mismo código está amparado a que pero el proceso mismo que se va a llevar a cabo. Pero es el mismo señor que alegaba que a veces la mujer no quiere, pero que el hombre tiene que hacer una fuercecita. Pero es el mismo código para los ricos, para los pobres, para los funcionarios y para el entonces yo decía, no me defienda así civil. Como pueblo. Claro. No me defienda así como pueblo, porque si yo tengo una mirada inadecuada para una niña y la niña se siente que yo le estoy faltando al respeto, tiene todo el derecho de presentar la queja. Claro, que sea. Sí, pero hay que tener en mente. No podemos ir al exceso. Claro, cuidado, porque entonces vendrían malas intenciones también. Pero que, mira, esta mañana yo veía a Pedro Sánchez, que él asumía por primera vez como izquierdista, que el tema del feminismo ha sido motivado por la izquierda y que muchos de la derecha, señala él, lo ven como un mecanismo de división, y es un mecanismo de división. Yo decía aquí hace unos días, yo estoy en un chat de prensa nacional que prácticamente está dividido, porque los hombres que estamos ahí somos decorativos. Cada información que llega por quien formó el grupo es un tema que tiene que ver con algo relacionado con la mujer en el periodismo, el que si yo qué de la mujer, el que si yo de la mujer. Y de alguna manera el hombre que está ahí dice, ¿y qué hacemos nosotros en este chat? Entonces se genera un elemento de división, en esa tan marcada división que de alguna manera se empuja desde otro lado. Sí. Y lo mismo pasa con las leyes. O sea, hay leyes que lamentablemente, cuando hablamos de violencia de género, el hombre... No se piensa en él. El hombre prácticamente está nada más para que se la apliquen. Sí. Porque cuando al hombre le toca quejarse, lo que hace es que por vergüenza no va a un destacamento, por ejemplo. Sí. Porque no quiero que el policía me vea. Pero eso no quita que sigamos teniendo unos números altos en feminicidio. Y no solamente que el policía no lo vea, que también... Van 28 muertes de mujeres en este año. Teniendo la razón también, no es considerado como el caso de la mujer. Claro. Que sea otra cosa. No, y se le reduce el impacto del tema, porque dice, pero es que un hombre siempre va a tener más fuerza que una mujer. Y lo vemos en ese sentido. ¿Sabes que a mí me gustó mucho la respuesta de Edwin, que tú le reconociste? Porque él decía, es que yo nunca he visto la política en función de género, de hombre y mujer. Yo creo que son gente haciendo trabajo político, cada uno en su área. Y yo comparto eso, pero yo lo llevo a otras áreas. Porque, por ejemplo, a mí me dicen mucho, es que las mujeres en lo laboral, pero yo, por ejemplo, y Ana María era mi supervisora, siempre tuve supervisora femenina.
Y se ganó su espacio. Se ganaban su espacio. Y tú vas hoy a las instituciones financieras y la mayoría de las que están ahí son mujeres. Son mujeres. Así es. Y se lo han ganado a puro pulso, ¿eh? Tú vas a ver la matrícula universitaria y tú dices, pero la mayoría son mujeres. Son mujeres. Claro. Entonces, esta sociedad hay que irla revisando y hay que irla adecuando a muchas cosas que son necesarias para la Lo que convivencia. queremos es que haya equidad. Claro. No que el hombre esté por encima de la mujer ni la mujer por encima del Para hombre. nada. Que haya equidad. Antes de que hagamos esta pausa, yo quiero que pongamos mucha atención a lo que está planteando la Secretaría de Agricultura del Partido de la Liberación Dominicana con relación al precio del arroz, que dicho sea de paso, ya en el día de hoy el gobierno le está respondiendo. Pero es necesario oír esto, señores, porque están hablando de un aumento en la importación de arroz sumamente importante, numeroso. Lo que quiere decir que el productor local o ha dejado de producir, está produciendo menos o ha cambiado a producir otro tipo de rubro, o no se le está comprando lo necesario y quizás está buscando un mercado fuera de aquí. Pero lo mismo está pasando con los pollos. Porque quizás Sí. ya Los está, pollos ya Aunque no- en el caso de los pollos hemos descubierto un mercado en Cuba que yo no sé hasta dónde nos va a ser Yo factible. no sabía de que Millones había- de que había huevos y pollos se está exportación vendiendo a Cuba. Pero Ojalá no nos traiga problemas con los gringos. las granjas están vacías, lo que va a ocasionar un aumento de la carne de pollo. ¿Y a dónde es que vamos a parar, ¿Y para dónde entonces? vamos? Para la etapa final del año donde más se consume carne. Pero se supone que existe un programa donde debe garantizar, Bueno, pues no sé te digo que las suplir granjas, en el las país granjas la están cantidad de huevos y vacías. Ese es el problema. Porque si se está Se vendiendo están mucho- llevando a cabo esos programas. Exacto. Debe de haber una planificación. Si se está vendiendo mucho, debemos producir más. Pero Entonces, que por eso- eso digo, hay que pero de ponerle nac- atención a la declaración del PLD, porque lo están haciendo sobre la base de números y lo están planteando. Ahora, vamos a ver lo que plantea el gobierno, que mañana lo vamos a traer a la mesa, para contrarrestar una cosa con la otra, porque al final, como tú dices, si hay una planificación, no podemos estar en temor. No podemos estar en temor. Pero yo me acuerdo de cuando queman el arroz, aquella vez, ¿oíste? Por una sobre producción. Y es lo que estoy diciendo. Si seguimos produciendo la misma cantidad, si la demanda no ha aumentado desproporcionalmente, ¿por qué el PLD plantea que lo que se está trayendo es demasiado y que el precio está fluctuando donde no debe? Pero vamos a poner al PLD que diga qué fue en la voz de Sí, su porque la importación vocero de también debe Agricultura. ser acorde A al lo que se consumo, demanda, a la claro. demanda. Póngalo ahí, señor director. Mientras el presidente de la República se ha comprometido en 2 actos de rendición de cuentas a proteger la producción nacional arrocera y el gobierno se ufana en decir que ha mejorado la seguridad alimentaria, en la práctica ha hecho todo lo contrario. Las importaciones de arroz pasaron de 9.7 millones de dólares en el 2019 a 154.5 millones de dólares en el 2024, lo que supone un incremento de casi 1.500%, es decir, un crecimiento 15 veces respecto al nivel de hacía 5 años, aumentando esto, a su vez, el déficit comercial agropecuario. Tú sabes que eso es lo que usualmente se hace. El productor local compra lo que trae de allá Al granel. y lo entonces trae al granel. exactamente Lo lo empaca empaca aquí. Se evita el proceso de aquí de Hay que ver lo que él está señalando. De cosecha. 15 veces en relación a unos 4 años más o menos, eso es mucho arroz. Entonces, si la demanda no ha aumentado y si no se mudan unos chinos en un solar que Debería pudiéramos estar tener vacío. baratísimo el arroz. Debería estar baratísimo. Y no es la ahorita realidad. Los chinos llevaron arroz de nuestro, sembraron allá, lo traen acá y vamos a sembrar apartamentos ahora en los espacios que tenemos de arroz. Ah, Bueno, sí, tú sí, sabes sí. que yo venía hace unos días transitando por una carretera que es prácticamente tierra agrícola de toda la vida, que uno siempre la ha visto para eso. No, pero tú sabes Pero que ya este ahí no gobierno hay. se va a identificar por eso. No hay, no hay. Por el donde- cambio de tierra de agricultura por cemento. Eso es lo que hemos estado viendo. Y eso Cogiendo está. terrenos de Es sembradíos rural urbano. para, Ujú. para hacer edificaciones. Eso está en la ley que está detenida de uso de suelo,
que fue, creo que iniciativa de Farideh Raful. Ordenamiento territorial. Ajá. Eso debe de alguna manera implementarse en lo inmediato, porque repito, terrenos que eran para producción agrícola se están quedando tenemos prácticamente que cuidarlo, sin porque nada. entonces vamos a llegar a un momento que lamentablemente tenemos mucho territorio, pero no todo el territorio que tenemos baldío Es para usarlo, en agricultura. pero no solo eso, es que hay espacios que en zonas donde hace mucho calor solamente se refrescan porque tienen al lado un área boscosa que le permite tener el oxígeno necesario. Sí. Si esa la utilizamos también para montar una infraestructura, imagínate lo que va a pasar en ese entorno. Pero que la ley, nuestra Constitución establece que por cada individuo, de acuerdo a la población de cada zona, debe de haber unos metros de área verde. Sí. Y ni siquiera eso se cumple aquí. Aquí la gente tiene que estar protestando para que no ocupen el parque, para que no le quiten la cancha, para que no le quiten pero el área verde. Pero eso también está pasando, doña Ana. Como usted dice, debemos protestar, pero no es solamente caer en la protesta, sino también en la protección desde la institución. No, claro. Porque en las instituciones debe existir personas que velen por esto, pero, no solamente por un asunto particular. Pero en ocasiones, imaginémonos que el incumbente que esté en una institución y ve esto que le favorece de manera particular, y a mí yo lo veo que está mal, pues yo debo oponerme. Están las instituciones, por temor quizás a perder empleo, no lo hago, pero tenemos que asumir nuestros riesgos. No son efectivas, porque quizás eso no le deja ninguna comisión, ningún dinero. Porque al final todos nos vemos perjudicados en ese aspecto. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que no solemos hacer ese ejercicio de conciencia que usted está haciendo. Y a veces lo que se hace en la capital, la gente cree, o lo que se hace en Santiago, afecta a los que viven en la capital. Es el país. Yo le voy a decir la verdad a usted, aquí hay pueblos que deberían ya estar más desarrollados, por mencionarle algo. ¿Usted cree que, por ejemplo, Santiago Rodríguez tiene que llamar a suplirse? Ya Santiago Rodríguez debería tener otras condiciones. ¿Le interesan a ellos que eso crezca de verdad? No. Hubo un momento que hubo una ley a favorable del sector fronterizo para que todo eso creciera ya. Se impulsó de verdad, se quiso motorizar eso, no se ha querido hacer. Pero hay personas que están interesadas quizás en invertir en esa área. Pero usted hablaba ahora mismo de esos terrenos que antes eran de cultivo y ahora hay apartamentos. Por eso, sin embargo, no piensa que necesitan un acueducto para poder también abastecer a la cantidad de personas que aumentan. Eso no da el mismo dinero. Sí. Vamos a la pausa. Además eso va por debajo de la tierra y no se ve. Ya lo sabes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ya en el último bloque, tenemos un cierre como hombre manda. Que tiró el perro del 11º piso. El presidente, el vocero de la policía habla de eso en breve cuando regrese. Pues no se vaya. Hay una ley como Fernández puso.